Y porque tú eres digno, Señor, te damos alabanza, Jesús. Digno es el Cordero. This meeting is being recorded. Gracias y paz a todos los hermanos y amigos que nos escuchan. Somos aquí los hermanos de Jesús Fuente de Agua Viva, Cosquín, Córdoba. Y aquí ellos, yo en República Dominicana. Hoy vamos a tener la segunda parte de este maravilloso estudio que tuvimos la otra vez, de El rapto secreto de la iglesia. Así que nuestra hermana Carolina estará dándonos esa segunda parte que estaba pendiente. Así que adelante, Carolina. Muy bien. Gracias. Gracias, Paz. Saludamos a todos. Sí. Pueden buscar el primer estudio en YouTube, donde ya estuvimos hablando. Pero bueno, hoy igualmente vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ellos creen y para seguir viendo los argumentos de ellos, para poder sustentar esto, ¿cierto? Así que permítanme que busque. Vamos a esperar un poquito que se estabilice. ¿Ahí se ve bien? Tomás. Sí, se ve bien. Bueno, se ve bien. Bueno, está bien. Vamos a ver. El rato secreto, parte 2, introducción. Dice, existe una generalizada doctrina evangélica que afirma que el regreso de Cristo se dividirá en 2 veces. La primera fase consiste en el regreso de Cristo del cielo para los santos, que será seguida inmediatamente por la resurrección de los muertos en Cristo, antes y después por la transformación de los creyentes que viven. Este evento se llevará a cabo antes de la tribulación, cuando los creyentes vivos, en el momento inmediatamente anterior a la tribulación, juntamente con los muertos en Cristo resucitados, serán arrebatados antes de que comience la tribulación. Este regreso de Cristo es invisible, y además de esto, podría ser en cualquier momento. Eso es lo que ellos enseñan, ¿cierto? Y la iglesia será tomada de forma invisible. El mundo no va a ver nada. Por eso se llama el rapto secreto, se le llama a esta doctrina. Las razones se pueden resumir en que la tribulación, dice, es un tiempo en que Dios derramará su ardiente ira sobre el mundo, y la iglesia no está destinada para la ira, a la ira. En apoyo de esta tesis se toman los ejemplos de Lot y Noé, que fueron puestos a salvo antes de que Dios echase su ira sobre los malvados. Inmediatamente después, dice, del rapto secreto de la iglesia, dice, se manifestará el hombre de pecado, o el anticristo, aquel que perseguirá a los judíos, que durante este periodo se volverán a Cristo, y a los cristianos, dice, engañados y fríos, que en el día del regreso de Cristo se quedarán en la tierra, porque no estarán preparados para reunirse con él, que durante el reinado del anticristo se volverán a Cristo, pero a costa de sus vidas. De hecho, mueren mártires. Y la segunda etapa, dice, consistirá en el retorno de Cristo con sus santos, que se llevará a cabo de manera visible. Entonces ve que dividen en 2 partes, una invisible, otra visible. Después de la gran tribulación, esa es la visible, durante la cual, como ya hemos dicho, el anticristo reinará y los juicios de Dios golpearán al mundo. Dice, habrá una severa persecución contra los hijos de Israel, que se volverán a Cristo durante este periodo. En este punto, Cristo jugará al anticristo, comenzará el milenio, y desde aquel momento los santos reinarán con él en la tierra. Bueno, eso es, digamos, el resumen de lo que ellos creen. La venida de Cristo la dividen en 2 partes. Primero invisible, después visible. Primero se va a una parte de una iglesia y después se va a otra parte. Esto viene en parte porque, aunque algunos ponen, por ejemplo, a los cristianos fríos, gentiles, que se puedan llegar a convertir, otros, porque hay muchas variantes de esta doctrina, ¿cierto? Creen que más bien es más con el trato con el pueblo judío, más que nada, algunos, ¿cierto? Porque sabemos, bueno, que esta doctrina nace del dispensacionalismo, que divide a la iglesia. Ellos la dividen, o sea, no es que la iglesia somos todos gentiles y judíos, sino que por un lado están los gentiles, por otro lado están los judíos. Bueno, no quiero entrar mucho en detalle, esto pueden ver otros videos que nuestro hermano Tomás ha hecho sobre los judaizantes, donde habla un poco todo esto, pero bueno, de ahí viene un poco toda esta división también.
de que primero está la iglesia gentil y después los judíos. A pesar de que hoy hay judíos que se han convertido, pero son pocos, ¿cierto? Ellos creen que en ese tiempo va a ser más. Bien. Tomás, ¿podés leer acá para ver lo que habíamos leído la vez pasada, un poquito? Como dijimos, ahí. Sí, está bien. Dice, como dijimos en el estudio de la primera parte de este estudio, el rapto secreto de la iglesia se introdujo en la iglesia en 1830 por una joven escocés llamada Margaret MacDonald. Esta joven era parte del movimiento Irving Gita y de hecho en 1830 afirmó haber recibido una visión del rapto secreto de los creyentes o más del regreso de Cristo, invisible a los ojos del mundo, del cielo. Edward Irving, del 1792 a 1834, fue quien fue el pastor de esta joven, aceptó esta revelación y comenzó a difundirla durante las conferencias proféticas que comenzaron en Dublín, en Irlanda, en el mismo año. Luego Nelson Darwin y Scofield ver la primera parte de este estudio. Ahí está. Bien. Hasta ahí. Bueno, pueden buscar ese estudio, ahí está un PDF donde explicamos más todo este tema, pero bueno, de ahí nace esta doctrina, o sea, no es una doctrina que siempre se creyó, Realmente esto empezó, como vimos acá, en 1830, y vemos cómo empezó, Entonces, ya al ver cómo empezó, nos podemos dar cuenta de que hay algo que no está bien, porque cuando empiezan con eso de las visiones, ¿cierto? Y todo eso, y empiezan doctrina a partir de visiones, sabemos que ahí a veces, la mayoría de las veces, ¿cierto? No son doctrinas verdaderas, ¿cierto? Entonces, eso se ve mucho. Los mormones, cómo han empezado, ¿cierto? Porque tuvieron una visión, una revelación, bueno, en fin. Lo pueden ver bien en el primer estudio que hemos hecho. Bueno, vamos a ver entonces la refutación de este tema que nosotros, como iglesia, no creemos en esta doctrina, ¿cierto? Lo primero que vamos a ver es Mateo 24, 4, del 4:31. No, vamos ahora a leer un poquito, pero bueno, ahí no vamos a leer todos esos versículos, pero bueno, para que ustedes sepan de dónde nos vamos a basar. Dice ahora los discípulos hicieron, dice, a Jesús una pregunta, dice, clara sobre su regreso, ¿se acuerdan? Ahí en el Mateo 24. Y Jesús le respondió de una manera igualmente clara. Jesús le explicó cuáles son las cosas que precederán a su regreso y cómo se puede ver en estas cosas. También dice que hay una aflicción que los escogidos de Dios, que los santos pasarán. De hecho, dijo que habrá gran tribulación y que inmediatamente después de esa tendrá lugar su regreso desde el cielo y la reunión de los escogidos en el aire. Dijo, y ahí sí, Omar, te pido que leas ahí ese versículo. Todos. Sí, de ahí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a su escogido de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, está. Ese es el pasaje. Es claro, ¿no? Dice, después de aquellos días, ¿qué dice? La luna no va a dar su resplandor, las estrellas van a caer, ¿no? Dice, entonces aparecerá, dice, el Hijo del Hombre, sobre las nubes. Sí. Él está hablando. Y dice, con gran poder y gran gloria. ¿Y qué dice? Que va a enviar, a sus ángeles con voz de trompeta, como vimos en el primer estudio, y juntará a su escogido de los cuatro vientos. Dice ahora, ¿cómo será su regreso? Será visible. Por lo que uno ve ahí, está hablando Jesús de su venida y es visible, por lo que uno ve, ¿cierto? Porque todos los linajes, dice, harán lamentación, dice, cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, específicamente más, el 29 al 31. Entonces, ahí ya vemos que cuando Jesús habla, no está hablando nada de algo así secreto, que nadie lo va a ver, y está hablando Jesús mismo. Bien,
Seguimos. ¿Y qué hará Jesús, dice, cuando vuelva del cielo? Él enviará a sus ángeles para reunir a sus escogidos. ¿Y quiénes son los elegidos o escogidos? Son todos los discípulos de Cristo. Dice, los que creen en Él. Así que todo el mundo, dice, va a ver el regreso de Cristo. Que es nuestra, dice, reunión con Él en las nubes del cielo. El mismo Pablo confirmó plenamente la enseñanza de Cristo de su venida. Y que el regreso de Cristo y nuestra reunión con Él se realizará el mismo día, porque nuestra reunión con Él seguirá inmediatamente luego de su venida del cielo, que tendrá lugar después de la gran tribulación. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice Pablo. Acá muchos dicen que Mateo 24, que estas palabras eran para los judíos, y que los escogidos ahí son los judíos, que no somos nosotros. Pero realmente eso no tiene base, porque ¿quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos, Tomás? A ver. Los escogidos son todos los cristianos. Somos un pueblo santo y elegidos por Dios. No es que hay dos pueblos elegidos, un solo pueblo elegido, la iglesia. Por lo cual, todo cristiano es llamado y elegido. No hay duda. Entonces, también dice la palabra, me acuerdo, que los falsos cristos vendrán y engañarán incluso a los elegidos, a los escogidos. Entonces, está hablando ahí de cualquier cristiano verdadero que puede ser escogido. Sí. Exactamente. Entonces, son los cristianos, ¿no? No es los judíos, no. Ahí Jesús está hablando de sus escogidos. Bien. Vamos a ver de estas palabras, si puedes leer, Tomás, desde acá del PDF, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 8. Vamos a ver lo que dice Pablo acá. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Amén. Bueno, acá hay muchas cosas en este pasaje, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ir viendo de a poco. En este verso, los que creen en el rapto dividen el verso en la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Porque cuando dice acá, pero respecto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él, ahí ellos hacen una división. Entonces dicen, una cosa es la venida y otra cosa es nuestra reunión con Él. Ahí ya dividen, no lo toman conjunto a eso, sino que lo hacen una división. Cosa que es algo errado, porque está hablando de que estas dos cosas tienen relación, no dividiendo, ¿cierto? Bueno, porque vemos después cómo va todo el relato de esos versos, nos damos cuenta que no tiene ese sentido, ¿cierto? Dicen que una cosa es su venida y otra cosa es nuestra reunión con Él. Eso sería el arrebatamiento, nuestra reunión con Él, que su venida es la venida al final. Eso es lo que dicen. Ahora, ¿es así? Vemos claramente que no, por lo que estuvimos leyendo, ¿cierto? Pablo menciona la venida de Cristo, dice, juntamente con nuestra reunión con Él, porque nuestro recogimiento a Cristo es parte de la venida de Cristo, o está estrechamente relacionado con su venida. Como Pablo dice, llama a estos dos eventos, él lo llama el día del Señor, también, que por lo tanto incluye tanto la venida de Cristo como nuestra reunión con Él. Así lo llama, el día del Señor. Dice, los santos de Tesalónica se habían preocupado porque algunos estaban enseñando el regreso de Cristo como un retorno inminente.
Y entonces Pablo le instó a no dejarse engañar. En otras palabras, le explicó que el día del Señor no era inminente, ya que ese día se producirá solo después de que habrá algunas cosas definidas. De hecho, él le dijo, no vendrá sin que antes, ¿qué dice Omar ahí? Venga. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Bueno, entonces, ¿qué tiene que venir antes, Omar? La apostasía, o sea que va a haber muchos hermanos que van a abandonar el camino. Y se manifieste el anticristo o el hombre de pecado, claro. Que se opone a Dios, que se va a oponer abiertamente. Claro. Algunos ya decían que iba a ser ya, ¿cierto? Estaban preocupados, por eso Pablo les escribe y le dice, no, esperen, no, Jesús no va a venir hasta que pase esto. Entonces él estaba aclarando para que ellos dejen de estar preocupados, ¿cierto? Porque ya algunos decían que ya había venido o que ya la resurrección se había producido, bueno, todo eso, ¿cierto? Es claro, dice, por lo tanto, que de acuerdo con Pablo, antes del regreso de Cristo deben ocurrir la apostasía y la manifestación del anticristo o el hombre de pecado. Luego los creyentes pasarán la tribulación, como se puede ver también las palabras de Pablo, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él confirman las palabras de Jesús que hemos visto, ¿cierto? En Mateo 24, 30 y 31. Estas palabras muestran que nuestra reunión con Cristo tendrá lugar en la venida de Cristo desde el cielo. Y le recordamos que para que se pueda experimentar este encuentro en el cielo, es necesario que los muertos en Cristo sean resucitados primero, y luego los santos vivos sean arrebatados y transformados, con ellos en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire. Lo podemos ver eso en 1 Tesalonicenses 4, 15 y 17, que está en la primera parte de este estudio, que lo pueden encontrar en YouTube, ¿cierto? Ahí estuvimos viendo todo este tema de la resurrección y todo esto. Ahora dice, me gustaría señalar una cosa más, que habla también en el capítulo 1 de la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Pablo habla de la venida de Cristo, pero habla con una expresión diferente. ¿Puedes leer el versículo, Tomás, que está ahí, en rojo? Amén. Segunda Tesalonicenses 1 del 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. 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 Entonces acá, Tomás, ¿qué nos habla? Que dice que cuando Él venga, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué te dice el pasaje? Alguna cosita nomás. Bueno, cuando Él venga va a pagar con tribulación, va a hacer juicio, o sea, Él va a hacer justicia, porque cuando Él venga, es a reinar que viene, no es y va a venir con una espada, dice, no va a venir con un ramo de flores, no va a venir con una espada a dar justicia, a dar juicio, a destruir al anticristo y toda su gente la va a destruir, y a nosotros nos va a dar un reposo. O sea, ya la tierra va a ser un lugar de reposo y nosotros vamos a estar con Él reinando en la tierra. Entonces esto es lo que va a hacer. Dice que va a estar con sus ángeles, va a estar con sus santos y va a ser todo muy glorioso. Y todos los del anticristo, los que se pusieron la marca, irán a eterna perdición. Tanto el anticristo, la bestia, como el falso profeta, todos irán a eterna perdición cuando Él venga y va a ser Él admirado por todo el mundo. Toda la tierra se le va a rendir adoración y Él va a ser como el centro de la tierra, Jesucristo. Todo el mundo va a tener que ir allá a adorarle y Él va a ser admirado por todos. Exacto. Y este pasaje da a entender que esto se puede dividir en 2 veces o algo, realmente. Dice que cuando viene, ¿cierto? Sí. Ya va a dar retribución a los que, dice, os atribulan. Entonces, ahí está la tribulación, ¿cierto? Y Él va a venir a hacer justicia por lo que podamos estar sufriendo y lo que han sufrido los cristianos en todos los siglos, ¿cierto? Él ahí va a dar el pago.
Entonces nos dice que cuando Él venga va a hacer eso, ¿bien? Y que ya los que no creyeron en Cristo, dice, sufrirán, ¿qué? Pena de eterna perdición. Entonces vemos que cuando viene Cristo, ya ahí, ya están los juicios, ya ahí, ahí es como que está todo, ¿cierto? Realmente yo no veo acá en este pasaje, no podemos ver, ¿cierto? Que haya una mención a que es en dos partes, ¿cierto? Bien, noten que Pablo aquí habla de aquel día o del día de la venida de Cristo. Dice, ¿qué sucederá aquel día? Jesús se revelará desde el cielo y será glorificado con sus santos y admirado en todos los que creyeron, lo que estaban diciendo nuestro hermano. También dará el pago a los que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de Cristo. Por lo tanto, es claro que también aquí la reunión de los escogidos está relacionado con la aparición de Cristo. No hay ninguna aparición o venida de Cristo con sus escogidos, que solo será visible a sus escogidos, y una aparición o venida de Cristo con sus escogidos, que será visible también a los no creyentes. La segunda venida coincidirá con la destrucción de los que no conocen a Dios, ni obedecen al evangelio. Porque prácticamente, dice, todos los que apoyan el rato secreto afirman que los malvados serán castigados en la segunda fase de la venida de Cristo. Por lo tanto, están errando, ¿cierto? Por lo tanto, dice, la doctrina de Cristo fue torcida con este rapto secreto. Y no solo la doctrina de la venida de Cristo, sino también la doctrina de la resurrección de los justos. Tiene relación. Bueno, no lo vamos a leer, lo pueden ver en el primer estudio que estuvimos hablando, como dice ahí, que lo vimos antes. El Espíritu habla de una resurrección, la Escritura, habla de una sola resurrección, con referencia a los justos, y habla de una sola resurrección con referencia a los injustos. Entonces acá hay dos cosas que están, ¿cierto? Por un lado, ellos han torcido ahí esta doctrina, y también la de la resurrección, que está ligada con la venida de Cristo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso lo pueden ver mejor en el primer estudio. Bien, todavía tenemos un tiempo, ¿no? Dice ahí Tomás, ¿no? Porque no llegó a ver acá. Creo que 10 minutos. Sí, 9 minutos. Bueno, vos avísame, pues yo no veo acá. Bien. Pero dice, veamos otra razón por la cual la doctrina del rapto secreto, dice, no es bíblica, y por lo tanto debe ser rechazada. La razón es que admite que hay una segunda oportunidad para los cristianos extraviados y fríos. Quiero aclarar que me olvidé de decir que este material que estoy leyendo yo lo traí, no completamente, de una página de un pastor que me gustó mucho, ¿cierto? Y que abajo de todo va a estar el link donde ustedes pueden entrar y verlo completo. Yo no puse todo, hay algunas cosas yo agregué, pero es bastante de lo que dice en ese artículo. Y me gustó mucho porque realmente lo que nosotros creemos, lo que yo creo en general. Entonces, aclaro eso. Por eso estoy leyendo de esta forma. Pero dice, cuando en la Biblia se dice que aquellos que no se encuentran listos al regreso de Cristo tendrán una segunda oportunidad de convertirse después de su regreso. Pero dice, ¿alguna vez han leído la parábola, dice, de las 10 vírgenes? Bueno, a ver, Omar, de ahí. Bueno, Mateo 25, el 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensata, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y la insensata dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero la prudente respondió diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraban con él en la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, el último pasaje que dice: de cierto os digo que no os conozco. Para las vírgenes que no estuvieran preparadas. Entonces vemos claramente acá que no hay otra oportunidad. ¿Cierto, Tomás? ¿Qué tenés que comentar de este pasaje? Yo sé que a vos te gusta este
esta parábola? Sí, esta parábola es muy importante porque nos deja ver que esto no es un juego. El Señor puede venir y hay que estar preparado. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque ese símbolo de la lámpara es del Espíritu Santo, que sabemos que se puede entristecer y se puede hasta apagar, no obedeciendo la palabra, no guardando los mandamientos. Gente que nada más va a la iglesia, pero no obedece la palabra, no vive en santidad. Esas son la gente que tiene la lámpara apagada, y son la gente que se le va a cerrar la puerta del reino. Y en otra parábola creo que dice, ¿no? Que dice que echarlos afuera, las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Eso es lo que va a esperar, no es que te está dando otra oportunidad. No los conozco, se cerró la puerta, se acabó, no hay más oportunidad. Hay una falta de enseñanza que dice que las tinieblas de afuera es la gran tribulación. No compartimos eso no está dentro de la Biblia, porque dice el llanto y el crujir de dientes, eso es condenación, siempre eso es condenación, eso no es ninguna tribulación. Así que esa parábola es muy importante y nos enseña mucho de cómo será la venida del Señor. Exacto. Entonces vemos claramente que no hay otra oportunidad. Cuando viene Cristo, se terminó. Es muy claro la Biblia en eso, ¿cierto? Dice, él dijo esta parábola, dice el pastor para advertirnos de no convertirnos en necios. Porque si nos volvemos necios, no vamos a ir con él cuando él regrese. Y no tendremos ninguna oportunidad. Bueno, seguimos. Voy a buscar nomás el material. Espérenme un poquito. Ahí está. ¿Se ve? ¿Ahí? Sí. Sí. ¿Está bien? Bueno, estábamos viendo el tema de la parábola de las vírgenes. Que estábamos viendo que ahí no da pie para una segunda oportunidad, cuando Jesús viene, porque dice, velá, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre ha de venir, ¿cierto? Entonces, cuando Él venga, ahí se termina, No hay más oportunidad, porque una de las cosas que estábamos viendo, que ellos dicen que hay otra oportunidad para los cristianos fríos, extraviados, que se quedan después del rapto. Pero acá vemos que cuando ya viene Cristo, ya se termina la oportunidad, ¿cierto? Bueno, habíamos leído, él dijo esta parábola para advertirnos de no convertirnos en necios, creo que ya lo repetí, lo había leído, pero bueno, lo repito, porque si no volvemos necios, no vamos a ir con él cuando él regrese, y no tendremos ninguna oportunidad de entrar en los salones de la boda, ya que la puerta estará cerrada. Bien, dice, hace una pregunta acá, el pastor. ¿Por qué un creyente que les escucha, a esta gente que enseña esto, debería santificarse? ¿Por qué debería temer a Dios? Si después que Jesús volviera y arrebatara su iglesia, tendría una segunda oportunidad. Es una pregunta, ¿cierto? ¿Para qué? Dios no vamos a estar santificando todos y total, bueno, si me quedo, bueno, si se va, tengo después otro. Si Jesús viene y te lleva a su iglesia, pues yo tengo otra oportunidad, ¿cierto? Entonces, es como que no va eso, ¿no? Porque la Biblia nos habla y nos llama a santificarnos, a estar preparados. Entonces, no tiene mucho sentido, realmente. Bien, ¿podés leer este versículo, Tomás? Sí. Segunda de Corintios 5, 20 a 22 y 6, 1 y 2. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Lo que no conoció pecado, le ha hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como colaboradores de Dios, os exhortamos también para asegurar que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque Él dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Amén. Entonces, Tomás, ¿cuándo es el tiempo aceptable? ¿Cuándo es el día de salvación? ¿Cuándo es? Ahora. Ahora, ¿cierto? En este tiempo. Una vez que Cristo venga, ya no hay más oportunidad. Entonces, realmente, acá vemos con este pasaje que no entra esto de las segundas oportunidades, de que uno puede, total, después. Dice, ahora es el tiempo. Ahora, hoy,
es el tiempo de salvación. Dice, hoy es el tiempo aceptable. No hay dos tiempos aceptables. Y 2 días de salvación. No. No hay una segunda oportunidad para los creyentes extraviados y fríos después del regreso de Cristo. Dice, ahora lo confirmo aún más, dice este pastor, con estas palabras de Cristo. Ahí vamos a leer, Omar, la parábola que hoy nombró Tomás, Mateo 24, del 45 al 51, el que está en rojo. ¿Puedes leer? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Bueno, es dura esta palabra, pero es claro, ¿cierto? Que si no está este siervo, dice, tarda mi señor, ¿no? Y empieza a vivir, a golpear, a comer, a beber con los borrachos. Dice que va a hacer que lo va a castigar duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Y lloro y crujir de dientes, como decía nuestro hermano Tomás, es una referencia a condenación. Si uno busca todos los pasajes que hablan de lloro, crujir de dientes, es condenación. Entonces acá vemos claro que cuando Jesús viene, el que no está preparado, ya está. No hay una segunda oportunidad. Bien, ahora vamos a ver los pasajes que se utilizan para probar esta doctrina acerca del rato secreto. Vamos ahora a ver un poco más, aunque estuvimos viendo, es como una introducción esto que estuvimos viendo. Vamos a ver el argumento número 1. ¿Puedes leer, Tomás? Apocalipsis 3:10. Sí. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Amén. Amén. Bien, este es uno de los pasajes que ellos usan, ¿cierto? Ahora dice, ¿dónde está la promesa de arrebatar secretamente a la iglesia en este pasaje? Dice el pastor. Es muy posible que se tratara de una prueba que la iglesia se enfrentaría pronto, en aquel tiempo. Dice. Y el Señor les prometió de guardarles. Y si se refiere, dice, al tiempo de la tribulación, no dice nada de eso, como lo veremos más abajo. Bien, ahí no vemos realmente que diga que lo va a sacar, lo va a llevar, simplemente dice que lo va a guardar. ¿Qué es guardar, Tomás? ¿Qué puede ser guardar a la iglesia? Protegerla de cualquier evento. Por ejemplo, como el tiempo de los israelitas en Egipto, que estaban todas las plagas ahí, y el Señor los guardó. Claro. Y los ángeles destructores de la muerte no entraron por sus puertas, pero de ninguna manera los arrebató de ahí, estaban ahí, y Él los guardó. Exacto. Vamos a ver un poquito más abajo eso también, ese tema. También aquellos que toman estas palabras, dice, y argumentan que el Señor ha prometido a la iglesia de hacerla escapar de la gran tribulación, se contradicen a ellos mismos, ya que por un lado reclaman que las 7 iglesias del Apocalipsis representan 7 eras de la iglesia. Las cartas de Apocalipsis 2 y 3 en realidad corresponden a los 7 periodos de la historia de la iglesia. Entonces, dice ellos, estaríamos viviendo en el último periodo, que es de la iglesia de Laodicea. Eso porque ellos, las 7 cartas, ¿cierto? Ellos dicen, cada uno es un periodo, cada carta es un periodo de la iglesia. Entonces, estamos en el último. Pero esto se escribió para otra iglesia, no para Laodicea. ¿Para qué iglesia se escribió? A ver, ¿quién sabe? 3:10. ¿Para qué iglesia? A ver, Tomás. Me parece que una de las que estaba al principio del capítulo, creo que era la Filadelfia o una de las otras, pero la Odisea es la última del capítulo, entonces no fue a la Odisea. Exacto, la Filadelfia, es la Filadelfia. Entonces, no tiene sentido, porque se le escribió a la iglesia de Filadelfia, y ellos dicen que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la Odisea. Entonces dice, la iglesia de la Odisea es la que será arrebatada.
Pregunta, ¿no? No, obviamente que está mal tomado este pasaje para afirmar esta doctrina. Bien, dice, toman las palabras dirigidas a la iglesia del penúltimo periodo de la historia, según ellos, porque eso es una mirada de ellos, y la aplican a la iglesia del último periodo. Ahí ya vemos una contradicción, ¿cierto? Por otra parte, dice, no está claro cómo los santos de la iglesia de Filadelfia habrían podido entender que esas palabras, te guardaré de la hora de la prueba, significaran que el Señor le habría arrebatado de la tierra secretamente antes de que el anticristo sea manifestado. La promesa era que el Señor los protegería en la tierra, pero ahora se ha convertido en les arrebatará y les llevará al cielo. Realmente vemos que están sacando demasiada, inventando mucho de ese pasaje, ¿cierto? Realmente. Eso es lo que uno ve así claramente, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el otro argumento. Los defensores, dice, de esta teoría sostienen que durante la gran tribulación los judíos se convertirán, y se convertirán en misioneros, que por medio de ellos muchos se convertirán al Señor. Dice que el Señor protegerá a los judíos durante este periodo, durante el cual habrá no solo la persecución del anticristo, sino habrá también los juicios de Dios contra el mundo. Y lo confirman por esta cita. ¿Podés leerlo, Tomás? Sí. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. Bien, bueno, ese es un pasaje también, ¿cierto?, que se usa mucho, muy conocido, ¿cierto? Dice, o sea, será preservado este pueblo, lo que yo llamo, dice, por conveniencia, la iglesia B. Claro, porque la A sería la que se va, y la B es la que queda, ¿cierto? Dice que está representado, la iglesia B, por la mujer del capítulo 12. No lo vamos a leer, pero se acuerdan de la mujer que Dios la preserva, que la sustenta por 3 tiempos. Cuando lo pueden leer, Apocalipsis 12, del 13 al 17. Dice, qué raro, el Señor puede preservar la iglesia B durante la tribulación, pero no puede preservar la iglesia A. O sea, se puede decir nosotros. ¿Por qué, pues, dice, no podría el Señor proteger a su iglesia durante la gran tribulación? Sí, Él puede proteger a los judíos que se volverán a Cristo durante ese tiempo. ¿No les parece que podría bien proteger a la iglesia también durante este periodo? Sin duda, dice, se expondrán a la muerte, pero de todos modos los creyentes serán protegidos por el Señor. Y el anticristo no será capaz de dar muerte a todos, porque luego, al regreso de Cristo, habrá santos viviendo, ¿cierto? Porque vemos que dice que los que hayamos quedado, ¿no? Vamos a leer el pasaje, ¿cierto? Entonces, bueno, vemos claramente que este pasaje no se puede usar, Porque si, está bien, los va a cuidar, los va a librar. ¿Por qué no nos puede librar a nosotros? También. Si la iglesia de Cristo, ¿por qué se compone? Judíos y gentiles, ¿cierto? Bueno, hay otras explicaciones de este verso, yo no quiero entrar en eso. Ahí pueden estudiar más. Esto es simplemente una mirada, de la cual pueden seguir investigando. Bien, ahora vamos a ver el argumento 4. ¿Puedes leer, Omar, el pasaje? Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta, que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Bien, Apocalipsis 4, del 1 al 2. Bueno, este también dice, porque dice, sube acá, entonces ahí ellos toman de este pasaje, ¿no? De que entonces la iglesia sube, se va al arrebato. Ellos agarran este pasaje. Se nos dice, eso es lo que dicen ellos, que el rapto de la iglesia lo demuestra la experiencia de Juan. Así que es como si el Señor nos quiere decir con estas palabras de Juan, esta es mi iglesia que está en el cielo. Y dicen que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, o más bien precisamente, desde Apocalipsis 3:22 al 22:16, la iglesia ya no se menciona. Ese es el argumento, de que ya no se menciona la palabra iglesia y que al decir sube acá y mostrar todo eso, como que ya está mostrando a la iglesia, ¿cierto?, que está en el cielo. Bueno, dice, es cierto que el término iglesia no se menciona en la parte del libro de Apocalipsis, pero hay varios pasajes que indican claramente que la iglesia estará presente en la tierra durante la gran tribulación, hasta el regreso de Cristo del cielo.
Esto es de hecho lo que leemos en el capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Podés leer, Tomás? Ahí, Apocalipsis 6, 9 al 11. Sí. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. 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 Dice, ¿quiénes eran los consiervos y los hermanos de los que estaban en el cielo? Eran miembros de la iglesia que estaba en la tierra. Así que la iglesia estaba en la tierra incluso después de que Juan fue arrebatado en espíritu. Y podés leer el otro pasaje que dice acá, Apocalipsis 13, 6 al 8, Tomás. Sí. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Amén. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y quiénes son los santos, Tomás? A ver. Los que han sido santificados por medio del Espíritu Santo y ahora pertenecen a Dios. Exactamente. Entonces, aunque no dice la palabra iglesia, obviamente que está hablando de nosotros, ¿eh? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y después dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, ¿eh? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿eh? Entonces ahí hace una distinción, pero la entendés como que están los otros también, ¿eh? Porque dice, lo adoraron todos, o sea, no quita a los otros, ¿cierto? A los que están, sí, inscritos en el libro de la vida. Entonces, dice, ¿quiénes son los santos contra los cuales la bestia hace guerra? No son los escogidos, obviamente somos nosotros. Serán los que no adorarán a la bestia. ¿Puedes leer el versículo este, Omar? Omar. Apocalipsis 13:15. Y se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bien, y sigue el otro. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí está, ¿ves? Bien, es claro, ¿cierto? Dice, ¿y quién es el pueblo de Dios al cual Dios manda salir de Babilonia? ¿Puedes leer, Tomás, acá, ese Apocalipsis 18, 4 y 5? Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén. Amén. Ciertamente está hablando de su iglesia. Bueno, no vamos a ver estos pasajes, pero lo pueden leer después si quieren. Primera de Pedro 2, del 9 al 10 y 5, 3. En estos pasajes vemos, dice claramente, que la iglesia está en estos capítulos. Realmente. Porque él está hablando, dice, salí, pueblo mío. Pueblo mío. ¿Quién es el pueblo? Somos nosotros, ¿no? Bien. Argumento 5. ¿Podés leer, Omar? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Bien. Segunda Tesalonicenses 2, 6, 7. Bueno, este es muy conocido, este pasaje. Dicen que lo que lo detiene sería el Espíritu Santo, porque él, a través de la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo, que impide la manifestación del anticristo. Así que una vez que la iglesia sea arrebatada, surgirá el anticristo, porque el Espíritu Santo se habrá eliminado. Pero, dice, si el Espíritu Santo será retirado juntamente con la iglesia, ¿cómo podrá ocurrir la conversión de los judíos durante la gran tribulación? Porque es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. A los que ellos responden que el Espíritu Santo no será totalmente removido de la tierra, porque incluso después del rapto de la iglesia, el Espíritu continuará obrando en el suelo.
Bueno, esto realmente no tiene mucho sentido. Hay otras variantes de esta postura, otras explicaciones, para explicar esto del Espíritu Santo, cómo va a ser que va a actuar en la gran tribulación. Hay varias, no es una. Bueno, esta es una postura, ¿no? Que dice que el Espíritu va a quedar, pero por ahí no se entiende realmente, ¿no? Bien, dice, por lo tanto me pregunto, dice, si el Espíritu actúa por medio de la Iglesia A y evita ahora la manifestación del anticristo, dice, ¿cómo es posible, dice, que el mismo Espíritu a través de la Iglesia B, que queda, ¿no?, durante la gran tribulación, hará manifestar al anticristo y le dejará decir y hacer todas esas cosas malas que sabemos que va a decir y hacer? ¿Entiendes? Si nosotros ahora, supuestamente, estamos evitando que el anticristo aparezca, ¿cómo entonces la otra iglesia, que con nosotros impedimos, pero con la otra iglesia no va a impedir porque va a estar el anticristo? Entonces realmente no tiene sentido de que lo detiene es el Espíritu Santo. Si este fuera el caso, dice, hay que preguntarse por qué entonces la presencia de la iglesia en la tierra no impidió que muchos anticristos se hayan manifestado en el pasado. Porque sabemos, estamos estudiando Juan, que hubo muchos anticristos, y siguen, ¿no? Y sin embargo, el hecho que esté la iglesia no ha hecho que los anticristos no se manifiesten. Al contrario, ¿bien? Y dice, y por lo tanto, perdón, y por eso hoy la iglesia, la presencia de la iglesia no está impidiendo a muchos anticristos de manifestarse. Entonces realmente no tiene sentido, ¿cierto? Realmente dice, no sabemos qué es lo que detiene la manifestación del anticristo. No lo dice, pero ellos lo sabían. La iglesia a la cual Pablo le escribió, ¿cierto? Los cristianos de ese tiempo. No obstante, es mucho sacar la conclusión de que es el Espíritu Santo lo que lo detiene. Y bueno, esto puse yo, es una regla, ¿cierto? Que no se puede afirmar una doctrina con un pasaje con el cual no está bien claro. Obviamente que ellos sabían quién era, qué era lo que lo detenía, pero no lo dice ahí. Entonces, de un pasaje que no está claro en la Biblia, no podemos hacer una doctrina, y menos de este tipo, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es una regla que yo tengo. O sea, no se puede hacer realmente una doctrina con pasajes que no son claros de la Escritura. Hay varias teorías de lo que puede ser, qué es lo que lo detiene al anticristo. No lo vamos a leer, pueden ver en Daniel 2 y 1 y 3, pero hay más opciones, pueden estudiar las versiones que hay. Pero bueno, claramente la Biblia no lo dice, qué es lo que detiene al anticristo. Bien, seguimos, así ya nos queda poco. Argumento 6. ¿Puedes leer, Tomás, este pasaje? Sí, dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces ellos dicen que Dios no nos ha puesto para ira y que en ese tiempo se va a desatar, ¿cierto?, la ira de Dios sobre las personas que nosotros Dios no nos puso, entonces por eso ellos dicen que Dios no va a sacar. Bueno, dice ahora, se nos dice que debido a que durante la gran tribulación Dios derramará su juicio sobre la tierra, que la iglesia no puede pasar ese tiempo, porque Dios no nos ha puesto para ira. Pero la ira de la que habla Pablo, dice, en este pasaje, es la ira del Señor que se manifestará al resplandor de su venida en contra de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen el Evangelio, como está escrito, y te vimos, ¿cierto?, en 2 Tesalonicenses 1, de 6 al 10. ¿Se acuerdan que leímos, no? Que cuando Él venga, va a dar retribución y pago a todos los que no es. Bien. Dice, y entonces, ¿qué pasa con los juicios de Dios? Que sí, sabemos que va a caer juicio en ese tiempo, de Dios que vendrá sobre la tierra durante la gran tribulación. ¿Podés leer acá, Tomás, si me ayudás? Bueno, ahí. Bueno, Dios preservará a sus escogidos y hará caer sus juicios sobre los impíos. Recuerden que cuando Dios hirió a los egipcios con esas 10 plagas terribles, Dios preservó a los israelitas y no una sola plaga les golpeó. Y el profeta Isaías confirma que Dios es capaz de preservar a su pueblo cuando está airado contra el impío, como está escrito. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos.
Amén. 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 Bueno, es lo que estuvimos hablando antes, ¿cierto? No vamos a volver, de que así como Dios protegió, ¿cierto?, a los israelitas con las plagas, ¿se acuerdan? Así también Dios puede protegernos a nosotros en ese tiempo. No hay que confundir la tribulación que va a ser, ¿cierto?, que vamos a sufrir si vivimos en ese tiempo, la persecución, la muerte, con las plagas, los juicios de Dios. Y eso va a caer sobre los que no conocen a Dios, ¿cierto?, sobre los que adoran a la bestia. No hay que confundir. Yo ahí creo que hacen una confusión, ¿cierto? Como que por eso creen que no podemos estar, ¿cierto? Pero vemos que a los israelitas, como dijo Tomás, no lo sacó Dios. Bueno, cayeron las plagas, pero solo sobre los egipcios. Y eso se va a volver a repetir, porque esto de alguna forma es como una repetición. No igual, ¿cierto? No igual, pero es algo parecido, ¿cierto? Dice, también en el libro de Apocalipsis hay una confirmación de que Dios es capaz de golpear a los impíos sin golpear a los justos. ¿Puedes leer eso? En Apocalipsis Sí. 16, 1 y 2. Oí una gran voz que decía del templo de los 7 ángeles, a los 7 ángeles. Y de derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, ¿sobre quién cae? Sobre los que no siguen a Jesús. Claro, lo que tenían la dice, marca. Entonces ahí vemos claramente que las copas de la ira, ¿sobre quién caen? Sobre los que adoran a la bestia. Entonces vemos ahí ya, lo vemos claramente, ¿cierto? Que Dios protege a su pueblo. Ahora, de la persecución, obviamente, de morir por Cristo, obviamente muchos no vamos muchos vamos a morir, ¿cierto? Quizás. No, quizás vamos a morir. Ay, perdón. No sé por qué se me apaga la pantalla. Así que bueno, ahí lo vemos claramente. Ahora el argumento 7. ¿Puedes leerlo, Tomás? Sí. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Amén. Bueno, está la película esa, ¿no? Como ladrón en la noche. No sé si la viste vos, Tomás. Esa. Sí. La he visto. Es muy antigua esa película. En YouTube por ahí la están dando. Bueno, bien. Entonces dice para eso, ladrón en la noche. Dice que el rato secreto puede suceder de forma inesperada, en cualquier momento. Sería confirmado por el hecho que Pablo dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero este no es el significado de las palabras de Pablo. Porque el apóstol quería decir simplemente que ese día vendrá como un ladrón en la noche para los que caminan en la oscuridad y no para los que andan en la luz. De hecho, lo dice un poco después. ¿Puedes leer? Así que para nosotros que somos hijos de la luz, ese día no vendrá como un ladrón en la noche, porque estamos esperando al Señor. Nosotros no somos de los que están en tinieblas y por lo tanto no esperan al Señor. Ahí está. Es claro ahí, ¿no? Obviamente que no sabemos cuándo será este día. Solamente, dice, lo sabe el Padre. Por eso debemos estar preparados como ya estuvimos viendo, ¿cierto? Pero ese día va a ser como ladrón para las personas que no conocen a Dios, que no lo están esperando. Pero para nosotros no. Entonces para nosotros no es como ladrón en la noche. Es en el sentido de que obviamente nosotros no sabemos cuándo Él va a venir. Pero no es que cuando nosotros le veamos vamos a estar sorprendidos, ¿cierto? Porque nosotros estamos esperando a Jesús, ¿o no? Amén. Amén. ¿Cierto? Bien. ¿Cuánto vamos, Tomás? Falta 1 minuto y 10 segundos. Bueno, entonces salimos y vemos esta última partecita y ya está. Ya queda poquito. Ok. Salimos. Bueno. Ya. Bien. Ayúdame, Tomás, a leer, a ver cuando lo veamos bien. Bien. ¿Podés leer ahí el pasaje? Sí, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame a Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y sigo. Y seguí el verso 8. Y entonces estará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, Amén. bueno, esto ya lo hemos leído, pero bueno, vamos a ver un poquito más este tema. Dice, esta palabra confirman con toda claridad que la iglesia pasará por la gran tribulación. Porque ve que dice, ¿no? Que se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y también en Apocalipsis 19, del 11 al 21, pero no lo vamos a leer todo, vamos a leer el 20. ¿Puedes leer? Dice, y la bestia... Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. Ahí está. Bien. Entonces vemos ahí, porque en Apocalipsis 19, ahí narra, ¿cierto? Cuando Jesús vuelve, ¿cierto? Entonces ahí dice que la presa, a la bestia, entonces coincide con esto, ¿no? Que se manifestará, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Mm? Ahí lo vemos claramente, ¿cierto? Que coincide con Apocalipsis. ¿Mm? Como se puede ver, dice, Juan y Pablo están de acuerdo en que el hombre de pecado, la bestia, será castigado a la venida de Cristo, ¿cierto? Cuando Él se revelará desde el cielo. ¿Mm? Bueno, entonces, dice, resumiendo, ahí ya terminamos. Entonces, cuando la bestia se revele, podemos ver que estarán en la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida y también aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, o sea, nosotros. De hecho, no tendría sentido si el anticristo se revelara después del rapto de la iglesia. Eso significaría que en la tierra no había más creyentes, sino solo no creyentes que adoran al anticristo. ¿Contra quién se descargaría entonces la ira y la arrogancia de ese hombre despreciable si no hay santos en la tierra? La presencia de los santos en la tierra, por lo tanto, es necesaria, ya que constituye el objetivo contra el que va a descargar su furia. Furia, sin embargo, que va a ser suprimida por el regreso de Cristo. Porque cuando Jesús vuelva desde el cielo, la bestia será destruida y castigada, como se merece. Y todo el mundo será capaz de contemplar el salario que Cristo le dará por sus obras injustas, realizadas por el poder de Satanás contra los santos del Señor. Dice, me gustaría reiterar, sin embargo, que a pesar de la persecución de los santos por la bestia, será furiosa como ningún otro tipo de persecución que le precedió. La bestia no será capaz de dar muerte a todos los santos que estarán en la tierra, porque cuando Cristo regrese, habrán santos que todavía viven. De hecho, Pablo dijo a los tesalonicenses, como vimos antes. Sin duda, la aparición de Cristo desde el cielo terminará la persecución más severa contra los santos de la historia de la humanidad. Y después de su aparición y nuestra reunión con Él en las nubes, Cristo descenderá del cielo con sus escogidos. ¿Puedes leer esos pasajes, Tomás? Sí. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y el Zacarías 14:55. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Amén. Amén. Es claro, ¿cierto? Esos pasajes. Finalizando ya, el problema de esta doctrina, como vimos en este estudio, es que pone categoría de cristianos. Hay cristianos de primera categoría y de segunda categoría. Algo que no está en la Biblia. Todos somos iguales delante de Dios. La iglesia de Cristo es una sola, compuesta de judíos y gentiles. Esta iglesia será perseguida en ese tiempo, no el Israel nacional. No podemos dividir la iglesia. Cristo viene por su iglesia pura, limpia y resplandeciente. Oh, ven, Señor Jesús. Amén. 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 Lo esperamos al Señor. Y acá está el material donde lo pueden leer, todo completo, ¿cierto? A este estudio. Que me pareció muy bueno, la verdad, ahí había cosas que yo no lo había tenido muy presente y me lo aclaró realmente, ¿no?
Y bueno, lo último es algo que puse yo, esto del tema de los cristianos, que realmente, a ver, para terminar, esta doctrina que pareciera que es inofensiva para muchos, ¿cierto? Pero vemos, ¿cierto? Claramente, por lo que vimos, que no es tan inofensiva, ¿cierto, Tomás? ¿Por qué te parece que no es tan inofensiva, como muchos lo ponen? A lo que vos has escuchado hoy. A ver. Sí, porque es que tergiversa la fe y da falsas esperanzas. Hace ver como que hay otra oportunidad. Bueno, puedo ser yo un cristiano carnal, que no tomo la cosa muy en serio, pero Dios me va a dar una segunda oportunidad. Así yo veo que pase el rato, ya yo me voy a arrepentir de verdad. Y esas películas que han puesto de que dejados atrás, dando en la noche, como que te hace ver eso. Ellos se quedaron porque se portaron mal, pero van a resistir. Pero yo dudo mucho que un cristiano carnal se ponga a resistir lo que vendrá, sino que de una vez va a ponerse la marca seguramente. Entonces, eso es lo que puede pasar. Una fe falsa lo que están sembrando las personas. Claro, exactamente. Y bueno, y una falta de preparación, ¿cierto? Realmente, una falta de preparación para lo que pueda venir, porque todos están esperando irse y no pasar por ese tiempo. Y muchos cristianos se van a encontrar en medio de ese tiempo de persecución y van a flaquear, porque ellos no esperaban, ¿cierto? No esperaban eso. Entonces es peligroso, ¿cierto? Además de esto de poner categorías, porque parece que están por un lado, ¿cierto? Hay unos ciertos cristianos que Dios lo va a salvar y a otros que lo va a... No, ¿cierto? Somos todos igual, los cristianos. Somos todos judíos y gentiles, ¿cierto? Somos el pueblo de Dios. Y tenemos que estar preparados, como vimos, ¿cierto? Las parábolas de las vírgenes, la otra parábola, del siervo infiel, estar preparados, porque cuando Cristo venga, ya no hay más oportunidad de salvación. Es así, es clara la Biblia. Realmente yo no entiendo, y me cuesta entender, cómo no pueden ver muchas veces esta doctrina clara, que está tan claro en la Biblia, ¿cierto? Yo creo que simplemente es no querer aceptar que podemos pasar por ese tiempo, no querer, ¿cierto? Pero realmente es una doctrina peligrosa para mí, que muchos minimizan, dicen, no importa Jesús cuando viene, si viene antes o después, o qué sé yo, pero para mí no es así. Realmente hay algunas cuestiones que la hacen que debemos rechazarla y alertar a los hermanos a que dejen de creer, ¿cierto?, en esta doctrina. Bueno, que el Señor les bendiga, perdón, se ha hecho largo, pero bueno, es un tema bastante extenso, pero bueno, quería ya hacerlo la segunda parte porque si no, vamos a hacer segunda, tercera, varias partes. Bueno, que el Señor les bendiga. Gracias y paz. Gracias y paz. Bueno, voy a detener la grabación. Pueden ver y contactarse con nosotros debajo del video y pueden ver la primera parte. Hasta luego, que el Señor les bendiga.